Muy bien. Todos ustedes, queridos maestros y maestras y directores de cada rincón del país, vamos a comenzar nuestra tercera jornada de encuentro pedagógico internacional de biología, que está patrocinado por la Confederación Nacional de Maestros de Bolivia, que patrocina este tipo de eventos buscando, juntamente con Psicoeducativa, que es nuestra institución, a los mejores profesionales que nos ¿Dónde puedan mi ayudar hermana? A en comer estas ajito. temáticas para que podamos desarrollar un mejor trabajo como docente en nuestras diferentes áreas. En esta oportunidad, nosotros vamos a trabajar lo que es la biología asociada a lo que es la tecnología. Para eso hemos invitado a el biólogo Fabrice Christopher Randy Torres Díaz. Vamos a conocerlo un poquito. Él es biólogo especializado en botánica, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Trayectoria profesional enfocada en la evaluación y el análisis ambiental y biológico de los ecosistemas locales. Tiene una formación académica especialmente en el área ambiental y de laboratorio, experiencia sustancial en el uso de diversas herramientas de búsqueda botánica aplicadas a la diversidad peruana, así como en el análisis de biodiversidad mediante el desarrollo de líneas base biológicas. También cuenta con diplomados significativos, el primero en salud ocupacional y medio ambiente y el segundo en forense y criminalística. También ha colaborado como consultor y especialista botánico para empresas de monitoreo biológico y ambiental. También colaborador y asistente de campo en proyectos en las zonas de la sierra y la selva del Perú para el Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad San Marcos. Estamos hablando de un profesional destacado, con trayectoria, con academia, de quien el día de hoy vamos a aprender bastante. El tema de la temática del día de hoy es la revolución digital en la enseñanza de la biología, TICs e IA, inteligencia artificial, en las aulas de primaria y secundaria en Perú y Bolivia. Realmente va a ser muy interesante la ponencia del día de hoy, disculpándoles a los queridos, pido disculpas, queridos, por los cambios de horario. Ustedes saben de que, bueno, se presentan diferentes situaciones, pero vamos a tener una ponencia realmente muy buena el día de hoy, que realmente va a valer la pena, para lo cual vamos a dejar la metódica a nuestro invitado que desarrolle en los tiempos que él vea más conveniente. Va a ser 1 hora y media, a lo mucho 2 horas, y por tanto vamos a arrancar ya nomás las participaciones, queridos maestros y maestras. Nos vamos a adecuar a lo que establezca el ponente. Cualquier situación de índole administrativo al WhatsApp, por favor, que tenemos línea directa. Y acá estrictamente la temática que vamos a abordar el día de hoy. Querido Fabris, nuestros maestros y maestras son de todos lugares del Bolivia, ya sea el oriente, el occidente, norte, sur. Compartimos con Perú muchísimas similitudes, la selva, acá para nosotros es nuestra Amazonía, ¿no? Nuestros llanos orientales, o la sierra, que para nosotros es nuestro altiplano, etcétera. Estamos por eso justamente muy deseosos de compartir esa experiencia en relación con nuestro país hermano Perú. Realmente siempre nos da este gusto de tener profesionales tan buenos que comparten con nosotros y nos apoyan y nos ayudan. Así que adelante, por favor, Fabris, estamos todos atentos a la ponencia. Agradezco, Abraham, que esta presentación que me has dado. Sí, ya tengo años de experiencia en este campo, entonces, bueno, vamos a empezar. Adelante. Eh, Podemos empezar hablando acerca de que el título que nosotros estamos datando para esta ponencia es relevante porque a la actualidad nosotros tenemos que entender que la enseñanza de la biología ya ha cambiado de un periodo que se tenía hace muchísimos años hasta nuestra actualidad. Uno de los factores más importantes que nosotros debemos de tener en cuenta para este cambio es lo que nos abarca en nuestro día a día, la tecnología. Tenemos tecnología en todos lados, herramientas tecnológicas en todos lados. Y estas herramientas nosotros debemos de saber cómo aplicarlas, no solamente en el día a día, en el amigo, con nuestros celulares, con las cosas que hacemos en la casa, no. También podemos utilizar estas herramientas dentro de la enseñanza para nuestros niños.
sean de la categoría de primaria, sean de la categoría secundaria, en cualquiera de las dos, pero utilizar esto para transformar la educación, ¿no? Y en eso nosotros hemos basado el título que ustedes ven, La revolución digital en la enseñanza de la biología, TICs e IAS en las aulas de primaria y secundaria de Perú y Bolivia, ¿no? Ahora, vamos a ir hablando o vamos a dividir esta ponencia en varios factores o varios puntos que tenemos que tener en cuenta que son importantísimos para esto. Uno de los más, creo que de todos los que vamos a ver aquí, cada uno verá cuál es el que le parece un poco más importante, cuál es el que él considera que debería ser el mejor dentro de su gama, dentro del ámbito que ustedes desarrollan en estos casos, ¿no? Vamos a empezar primero hablando de la didáctica tecnológica de la biología. Vamos a hablar de la integración de estos los saberes ancestrales. Perú y Bolivia somos muy relacionados con este tipo de cosas. La conciencia ambiental crítica a nivel de la parte de educación ambiental, vinculación escuela-comunidad en proyectos ambientales, que es algo que se ve muy a menudo y es algo que también vamos a tocar este tema. Las estrategias de la conservación de la biodiversidad desde la escuela, ojo, que es un tema también importantísimo que no se, de la cual no se habla mucho y siempre se pasa muy de línea en este caso. Y los dos últimos temas que van a ser ya un poco más relacionados a la parte biotecnológica y técnica, que van a ser gestión de recursos naturales y todas las herramientas que se tienen para la gestión de los recursos naturales a nivel tecnológico, y como último, el mejoramiento de los cultivos y producción de alimentos con biotecnología agrícola, que me pareció importante ponerlo al final como para una forma de poder simplificar todo lo que hemos visto y ver como pequeñas cositas dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros alumnos, a la larga, cuando ellos salgan del colegio, puedan utilizar estas pequeñas técnicas que se les ha ido enseñando desde la etapa escolar y puedan ellos mismos en sus casas, en las chacras, en donde viven, en cualquier lugar utilizar este tipo de técnicas para la parte agrícola, para la parte de laboratorio o para lo que se necesite, ¿no? Entonces, vamos adelante. Vamos a empezar hablando acerca de la didáctica, que es algo que a muchos nos interesa y sobre todo a ustedes, que asumo que la gran mayoría de ustedes deben ser profesores o directores en alguna institución educativa, en el caso de Bolivia. Eh, y hay que tener en cuenta dos cosas importantes. La primera es estos tres puntos que nosotros hemos delimitado para poder empezar a hablar de la didáctica tecnológica. Uno, la incorporación de las TICs en la enseñanza de la biología ha abierto un abanico de posibilidades para el aprendizaje. ¿Por qué? Nosotros debemos de saber que antes de la pandemia ha sido un factor muy relevante, un factor importante para un antes y un después a nuestro nivel tecnológico. Y eso creo que se ha vivido no solamente en el Perú, esto se ha vivido creo que en toda Latinoamérica y hasta se podría decir que en todo el mundo. Pero nosotros, como latinoamericanos, como las personas que estamos aquí y ustedes, ¿no? En su experiencia propia, se han dado cuenta que ha habido un antes, ha habido un antes y un después al momento de realizar al momento de poder nosotros ver cuál ha sido la diferencia tecnológica que se ha estado aplicando alrededor de estos años. Antes de la pandemia nosotros que teníamos, la enseñanza simplemente estaba ligada a que el escolar salga de su casa, vaya a la escuela, aprenda lo que tenga que aprender y preste atención a lo que tenga que prestar atención y pueda entender las explicaciones de ustedes como docentes y se le tomen evaluaciones constantes y posteriormente se le tomen, después de esa posterior toma de evaluaciones, se le asigne una nota, se le asigne un número y de acuerdo a esto pueda saber si ha aprobado o no ha aprobado. ¿Qué pasa? Posterior a la pandemia, esto cambió y también hubo como un quiebre importante en la forma en la que nosotros veíamos los procesos de evaluación, en cómo nosotros veíamos las formas interactivas que se tenían para poder enseñar. Entonces, hay que tener en cuenta que este punto es importante. La incorporación de las TICs ha sido algo progresivo que se ha venido dando desde hace muchos años, pero que la pandemia fue la que generó que empiecen a avanzar de manera masiva hasta que actualmente ya está a nuestro alrededor y ya muchos de ustedes ya tendrán una experiencia por lo menos básica o quizás ya un poco más avanzada en el uso de muchas. Otro punto a tener en cuenta es la incorporación de las TICs en la educación secundaria. ¿Qué pasa? Nuestros alumnos, en este caso,
siempre van a presentar algún tipo de deficiencia o algún tipo de desafío al momento del uso de estas TICs. Y ustedes me dirán, ¿de qué forma? ¿Por qué se le puede decir que es un desafío? Y es por el hecho de que quizás algunos de nuestros alumnos, bueno, la mayoría, no sé, ya haremos al final una encuesta, una pequeña encuesta, pero quizás no todos los docentes aquí presentes puedan enseñar en zonas de ciudad. Quizás hay algunos de ustedes que hayan enseñado en algún momento de su vida en una zona rural. Y eso también sucede aquí en el Perú, que nuestros alumnos de las zonas rurales quizás no están tan emparentados con el uso de estas tecnologías. Y ya hablamos de años anteriores. Y peor aún con la actualidad, entonces quizás algunos de nuestros alumnos no estén tan ligados al uso de estas tecnologías y se pueda formar o se pueda generar un desafío en nosotros como docentes para poder realizar para que ellos puedan entender y puedan procesar estas tecnologías y puedan entender el funcionamiento de estas tecnologías, que también es un punto clave. Entonces, ahí vamos a entender que existe un desafío muy importante, ¿no? Y por último, algo que ya creo que ustedes deben estar cansados de escuchar, las IAs, las inteligencias artificiales, que nos han, nos han consumido a la actualidad, porque ahora existen inteligencias artificiales en absolutamente todos los campos. Yo les hablo desde el campo ambiental, desde el campo biológico, que también existen IAs para el campo biológico, pero a la actualidad vemos, por ejemplo, IAs para la parte de redacción, IAs para la parte de, de manejo de imágenes, de procesamiento, de procesos de edición de video, vemos IAs para presentaciones, vemos IAs para absolutamente cualquier cosa que nosotros podamos querer hoy en día. Entonces, esto también abarca, también está mezclando o se está metiendo por ahí el camino educativo. Y ahorita vamos a ver de qué forma. ¿Ok? Primero, vamos a entender 4 puntos importantes. Existen IAs para absolutamente todo, como hemos especificado. ¿Ok? Entre estas sillas que nosotros podemos ver, o aplicaciones, o la parte tecnológica, nosotros vamos a encontrar 4 tipos de herramientas importantes. Herramientas informativas, herramientas de modelamiento de cualquier tipo de sea audio, sonido, información, etcétera. Herramientas de organización, ¿ok? Herramientas de organización y herramientas Ay, de a mí, Carla, comunicación, de voz ¿ok? Vicenta y a mí, Carla. Eh, ¿podrían mutearte, por favor? Muchas gracias. Herramientas de comunicación y herramientas también de organización semántica, como las podemos ver ahí. Todas estas herramientas van a formar parte de nuestra tecnología del día a día, ¿ok? En navegación, en edición, en uso de redes sociales, que es la que más nosotros conocemos, pero hay que tener en cuenta que estas herramientas cognitivas nos van a ayudar o pueden ayudarnos a nosotros a tener un camino o una vía, no solamente al entretenimiento, no solamente al ocio o a este tipo de cosas que es para lo que más usamos, sino también podemos utilizar estas vías como una forma para poder nosotros educar a nuestros alumnos. Y vamos a explicarlas de esta manera. Nosotros tenemos una línea que divide aplicaciones normales que nosotros ya conocemos, que ustedes, ay, disculpen, que ustedes ya han podido conocer anteriormente, y aplicaciones que quizás a ustedes todavía no han tenido el placer, y si ya lo han tenido, es perfectísimo que lo conozcan. Muchos de ustedes conocen el Google Meet, saben para qué funciona, muchos de ustedes conocen el Zoom, estamos en uno actualmente, muchos de ustedes ya conocen aplicaciones como Kahoot, que sirven para hacer juegos didácticos entre nuestros alumnos, o el Google Forms, que se ha vuelto muy de la normalidad posterior a la pandemia para poder hacer documentos en línea, para poder hacer Excel en línea, para poder hacer presentaciones de PPTs en línea, etcétera. ¿Qué pasa? Estas herramientas sí nos ayudan muchísimo, nos han ayudado en el día a día posterior a la pandemia y nos ayudan en la actualidad para poder solventar algunos casos, por ejemplo, relacionados a las enseñanzas a distancia. Y esto está perfecto y está muy bien. Y el que lo usen en su día a día es una forma muy buena de que ustedes también están teniendo nuevas enseñanzas, están procesando nueva información a la que se tenía en la antigüedad. Pero ¿qué pasa? Muy poco se conoce de aplicaciones que a la actualidad nos sirven muchísimo más y que serían como un punto de quiebre entre dar un paso
a ver nuevas cosas y a enseñar a nuestros alumnos de una manera diferente. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos conservar el del Google Meet y el Zoom y unirlos, podríamos tener el AnyClassroom, que no mucha gente conoce de su existencia. Que esta aplicación permite a nuestros estudiantes visualizar procesos complejos de cualquier área, no solamente de la biología, podemos hablar de áreas de comunicación, áreas de informática, pero de una forma interactiva. O sea, estaríamos uniendo literalmente tres aplicaciones en una sola. Y esto nos ayuda a que nosotros podamos entender mejor algunas cosas. ¿Ok? Otra, por ejemplo, vamos a llamar a otra aplicación, Body Planet. Mucha gente de ustedes quizás, o no muchos de ustedes conocen esta aplicación. Body Planet es una aplicación que nosotros las podemos usar en nuestro día a día y nos enseña la forma en la que nosotros podemos observar el cuerpo humano en tres dimensiones. Uno de sus alumnos quiere saber de cómo se forma el hígado, o de qué forma tiene el hígado, cuáles son las formas que tiene, cuáles son el sistema digestivo que tiene nuestro organismo, por ejemplo, para nuestros chicos. Y uno no sabe, uno normalmente lo que hace es explicarle, no, mira, sí, lo dibujas en una pizarra, es de esta manera. ¿Qué pasa? Nosotros con estas aplicaciones, por ejemplo, en el caso de Body Planet, podemos ver un cuerpo humano en 3D y enseñarlo a nuestros alumnos y decirles, miren, tienen estas formas, están predispuestos de tal forma, en los seres humanos es así, en los animales es diferente. ¿Sí me entienden? Es un avance nuevo. Y ahora, yéndonos al área nosotros de biología, podemos encontrar aplicaciones como iNaturalist, que es una aplicación muy conocida, eh, creo que por muchos biólogos, y en la sala hay algún biólogo me va a entender perfectamente. Y iNaturalist, en el caso de SIG y la misma iNaturalist, no es una aplicación, sino es una plataforma que te permite observar la biodiversidad del mundo desde tu silla, desde la silla, desde donde estés puesto. ¿Y qué vamos a poder hacer? Nuestros alumnos tienen alguna duda con, por ejemplo, algunos animales que no conocen, algunas plantas que no conocen, algunos organismos vivos que quizás tienen dudas acerca de qué son, cómo son, cuáles son sus clasificaciones, en dónde están, se encuentran en Latinoamérica, no están aquí, están en Bolivia, no, están en Perú, en Chile. Nosotros con estas aplicaciones podemos simplemente buscar el nombre, buscamos el nombre del organismo y la aplicación nos va a dar información verídica, no como otras plataformas en donde pues la información a veces se sabe que es información añadida, no, es información verídica porque esta información es añadida por profesionales. No cualquier persona puede añadir información a estas aplicaciones. Entonces es añadida por profesionales. Es información que puede estar corroborada a un 98 hasta casi un 100%. Entonces, yo quiero que me entiendan a qué queremos llegar con esto de la didáctica. Que está bien que nosotros podamos usar estas aplicaciones antiguas o ya conocidas como las que hemos presentado, pero que tengamos la apertura nosotros mismos, ojo, nosotros, ustedes, tengan la apertura a conocer nuevas, a explorar nuevas aplicaciones para que la didáctica dentro de la enseñanza que ustedes puedan tener sea, sea vamos a llamarlo, eleven el nivel que tengan para poder enseñar a sus alumnos y sobre todo para ellos, que es lo más importante, que ellos son el futuro de Bolivia y eso tienen que tenerlo ustedes claro. Entre mejor tengan este tipo de enseñanzas y utilizando estas TIC, puedan ir aprendiendo de una mejor manera, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de algo, también de las IAs, que son las más importantes y que también ya representan en nuestro día a día algo que nos consume, por así decirlo. Yo creo que muchos de ustedes ya conocían anteriormente esta llamada Wikipedia, que vamos a decirlo es una proto-IA, porque muchos de nuestros alumnos, yo estoy seguro que a ustedes les ha pasado, y hasta lo han podido verificar, sacaban la información de este tipo de páginas web y ¿qué hacían? La copiaban directamente en sus trabajos o en cualquier tipo de tarea que se les podría presentar, ¿no? Y a veces, quizás por la mala información que teníamos nosotros, podíamos decir, ah, mira, mi alumno ha investigado y la información quizás a veces no la corroborábamos y podríamos suponer que estaba bien. Pero hay que tener y ya bueno, obviamente habían docentes que sí se daban cuenta de que esta era información copiada y la cortaban. ¿Qué pasa con las IAs? Las IAs han traído a nosotros una forma o un punto medio. ¿Qué pasa? La información no carecía de veracidad. Bueno, las IAs lo que hacen es acercar esa carencia a algo un poco más
conocido o algo que esté un poco más verificado a nivel científico, de cualquier ámbito, pero vamos a hablar en este caso de biología, ¿no? A nivel científico. Mientras que también que nos permite buscar o entregar información instantáneamente. Nosotros podemos utilizar estas IAs para poner exactamente cualquier cosa y van a entregarnos información en segundos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que entender de que el uso de las IAs debe ser buenísimo y está muy bien utilizarla, pero debemos de enseñar a nuestros alumnos que el uso de las IAs también tiene que ser retroalimentado. ¿Por qué? A veces estas IAs te mandan información que no es tan verídica, por así decirlo. Como siempre dicen, todo tiene un error. En algún momento cualquier cosa siempre se le va a encontrar un error. En las IAs es igual. ChatGPT, sea Gemini, Character, Liner, Quillbot, o cualquiera, para lo que sea, tiene que ser verificado o retroalimentado por nuestros alumnos. Ok, queremos tener una clase con una IA, ok, preguntémosle, ¿alguna duda? ¿No? ¿Qué animal es este que nosotros podemos ver que uno no conoce? Y puede ser que la IA nos bote alguna información errónea. Entonces, hay que aclararle a nuestros alumnos que información que ellos puedan buscar en estas páginas, como IAs, para cualquier tipo de trabajo, está bien, es perfecto, nos puede ayudar a entender mejor. Pero ¿qué pasa? Que ellos mismos, con esta información, puedan buscar información un poco más científica, un poco más detallada por sí mismos y verificar que lo que las IAs nos dicen es correcta. Entonces, ahí nosotros ya estamos logrando complementar que el uso de las IAs no solamente sea copiar y pegar, sino sea también copio, investigo, analizo, retroalimento, presento. Eso es totalmente diferente, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, por favor. Siempre, siempre. Ok, vamos a pasar a hablar acerca de algo que también siento que a ustedes les va a parecer bastante importante y es que vamos a pasar del lado tecnológico, vamos a pasar del lado de las aplicaciones, vamos a pasar del lado de las IAs, a algo que ya está más ligado a nosotros y algo que está ligado sobre todo a los que pertenecemos a países que tienen este tipo de saberes ancestrales muy pegados en nuestro día a día o en la visión cultural, ¿no? La integración de saberes ancestrales en la naturaleza bajo el enfoque sociocomunitario. ¿Por qué? Y yo creo que la mejor síntesis que se puede dar de esto es que Perú y Bolivia poseen una herencia de saberes ancestrales a nivel de la naturaleza. Y les puedo dar varios ejemplos. Ambos países, y muchos otros países, pero vamos a centrarnos en Perú y Bolivia, utilizamos siempre plantas como remediación o como remedios alternativos, ¿ok? Y eso es algo que se conoce desde nuestros antepasados hasta la actualidad y lo seguimos usando, ¿ok? Y aunque no lo crean, este uso, por ejemplo, de dar un ejemplo del uso de plantas, para curar algún tipo de mal, para poder hacer un té que nos cure algo o que nos sirva para algo, es una forma es una forma de unir la parte comunitaria con un saber o un conocimiento que ha ido de generación en generación, ¿ok? Y en algunos casos nosotros hemos visto que a nuestros propios alumnos no les enseñamos esto, simplemente se los hacemos saber como si fuese un dato y no profundizamos en estos saberes. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de cómo el enfoque sociocomunitario puede unirse, como les he dicho, en la educación de esta manera. Em, Tenemos que saber algo y es de que Perú y Bolivia, como les he dicho, poseen una rica herencia a nivel de los enfoques o los saberes ancestrales que se tienen en la naturaleza. Estos conocimientos que nosotros tenemos deben ser transmitidos de generación en generación. ¿Ok? Y esta transmisión de información que se tiene de generación en generación debe incluir cualquier tipo de práctica que se conozca, ¿ok? Pueden ser prácticas, por ejemplo, de manejos de recursos, conocimientos de bueno, en el caso de manejo de recursos podemos hablar, por ejemplo, el manejo de algún tipo de por ejemplo, el manejo de una planta, vamos a llamarlo así, ¿no? Hay una forma que se tiene para regar una planta que nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos ya tenían, ¿no? Y dicen, no, esta planta se tiene que poner en tal lugar, se tiene que regar de tal forma y se tiene que...
que habituar en esta zona y tiene que ir con un tipo de suelo y tiene que estar ligado a una forma en la que el sol le dé. Ese tipo de saberes van de generación en generación y tienen que quedar en esto. Y esto también nosotros podemos implementarlos en nuestros colegios, hacerles aprender a nuestros niños de qué manera, por ejemplo, uno puede hacer crecer una planta, de qué manera uno puede cuidar a un cierto tipo de animal. Y esto no tiene por qué estar mal a pesar de que vaya en contra de algunos tipos de teorías a nivel de ciencia o a nivel de biología, porque a veces siempre ocurre un choque a nivel científico en este caso. ¿Qué pasa? A uno lo consideran no ciencia y al otro sí lo consideran ciencia, simplemente por el hecho de que está abarcado con teorías y tiene leyes y hay una forma de probarlo. ¿Sí me entiende? Entonces, no nos detengamos por eso. Nosotros podemos eh, enseñarles a nuestros niños este tipo de cosas, pero obviamente haciéndoles entender de que estas cosas son saberes y son conocimientos que se tienen de nuestros ancestros. Y no está mal que se puedan llevar a cabo en la actualidad, ¿no? Y explicar un poco de la ciencia que está detrás de esto, ¿no? Ahora, vamos a hablar de un enfoque importante. ¿Cómo se enfoca esto en el Perú y cómo se enfoca lo mismo en Bolivia? ¿Ok? Por ejemplo, en el Perú hay comunidades que lo que hacen es utilizar, por ejemplo, algunas herramientas dentro de su propio entorno, ¿no? Y vamos a hablar de comunidades que en este caso no tienen ningún tipo de acercamiento con ciudades. Simplemente son comunidades alejadas que pueden estar en la zona tierra o en la zona selva, en el caso del Perú. ¿Y qué pasa? Estas comunidades lo que hacen es cuidar sus entornos, cuidar las zonas cuidar sus costumbres y sus tradiciones a lo largo del tiempo, pero utilizando herramientas. Ahora, ¿qué herramientas utilizan? Me preguntarán, ¿no? Este tipo de herramientas, por ejemplo, son, ellos mismos han adaptado herramientas de nosotros, de las urbes, de las ciudades, pero a nivel de conocimiento. Por ejemplo, yo he visto en algunas comunidades en la zona selva que utilizan también el reciclamiento de sus residuos y los distribuyen de manera diversa. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿a qué hace referencia? Nosotros en las ciudades tenemos la misma categorización del almacenamiento de residuos, por ejemplo, en residuos plásticos, en residuos no renovables, en residuos que sí son renovables, en residuos de vidrio, en residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que estas comunidades, sin saber lo que se hace en las zonas de la ciudad, han aprendido a hacer esta selección? ¿Esto de qué nos habla? De que ya existe un saber de ellos que han ido adaptando y han ido evolucionando para poder hacerlo, ¿ok? Y en Bolivia, yo estoy casi seguro que sucede lo mismo en algunos lugares. He estado buscando algunos tipos de prácticas que se utilizan eh, em, para poder realizar este tipo de cosas, ¿no? Para que puedan utilizar estos saberes ancestrales y los apliquen en su día a día. Y he encontrado algo muy interesante, y es que hay una comunidad en Bolivia, no sé si algunos conocerán, y corríjanme si yo estoy mal, se llama la comunidad de Saginia en Bolivia, creo que se llama así, en donde he visto que han implementado un proyecto en el que ellos tratan de buscar o tratan de centrar el rescate de saberes y conocimientos ancestrales utilizando enseñanzas en sus propias comunidades. Esto significaría que esto es como una retroalimentación de lo que hacen en su día a día y les van enseñando a sus niños o a la gente de su población cómo hacerlo. ¿Ok? Y lo han implementado dentro de una currícula escolar y además promueven la participación de sus alumnos a nivel de la comunidad en este proceso educativo. ¿Ok? Y, por ejemplo, les puedo hablar de lo mismo que he estado revisando a nivel de información en Colombia. Se han desarrollado actividades muy parecidas. Igual, rescate de conocimientos ancestrales sobre algún tipo, en este caso, por ejemplo, plantas medicinales o prácticas agrícolas, y las incorporan en su currícula. ¿Ok? Y esto viene de comunidades indígenas, o sea, es aprendizaje del aprendizaje de las comunidades para que nuestros niños puedan tener o puedan educarse acerca de estos saberes. Esto, por favor, tengámoslo o cojámoslo con pinzas. Es importante que nuestros niños conozcan sobre la naturaleza, conozcan
sobre estos saberes y puedan integrarlos y puedan conocer y puedan unirse con nuestras comunidades y poder entenderse o hablar en el mismo idioma, vamos a llamarlo así, ¿no? Que su conocimiento ancestral sea, oye, sí, maestra, o sí, cuando vayan, por ejemplo, a un paseo, a un lugar en una zona indígena, en una zona muy alejada de la ciudad, y puedan entender a las personas que están ahí acerca de lo que se hace, ¿ok? Eso también hay que tenerlo en cuenta, por favor. A nivel de la conciencia ambiental crítica en la educación ambiental, ahora vamos a hablar acerca de un tema que a mí siempre me llama la atención porque yo creo que, bueno, al menos en el caso de Perú, no lo tenemos y es una conciencia ambiental crítica. ¿Qué está pasando? A nivel de la conciencia ambiental, nosotros debemos de saber que ay, lo siento, disculpen, que en el caso de Latinoamérica, somos uno de los, o bueno, en el caso del continente americano, somos uno de los continentes después de Asia que más contaminación le genera al planeta, ¿ok? Entonces, debemos de entender de que la conciencia ambiental crítica es la capacidad que nosotros tenemos de comprender la complejidad de los problemas ambientales que nos afectan en nuestro día a día. ¿Ok? ¿Cómo nosotros comprendemos esto? Podemos hacerlo reconociendo las causas sociales, reconociendo las causas que se definen, por ejemplo, a nivel político, a nivel económico, y cada una de ellas actúa de una forma diferente. ¿Ok? En el caso de las causas sociales, por ejemplo, algunos tipos de enfrentamientos que se pueden dar por partidos, por ideas, pensamientos, etcétera. A nivel político, pues creo que tanto Perú y Bolivia estamos ligados que a nivel político que nunca se han dado leyes importantes o relacionadas a nivel ambiental y a nivel económico también, porque no se estiman presupuestos muy grandes para el área ambiental. Entonces, este tipo de causas nosotros debemos de entenderlas y debemos de saber cómo actuar de manera responsable para la construcción de un futuro nuevo, un futuro sostenible. Y eso es un futuro que nosotros buscamos, todos buscamos, nosotros como científicos, ustedes como profesores, todos buscamos este tipo de futuro sostenible. ¿Ok? Pero eh, este, esta forma de ver la parte de la conciencia ambiental crítica, yo la he dividido en, creo, para mí que son los tres más importantes. Hay más, pero para mí son los tres más importantes y son los que están mucho más ligados a la forma en la que nosotros vemos este tipo de conciencia ambiental. Es la dimensión cognitiva, la dimensión afectiva y la dimensión conativa. ¿Ok? En el caso de la dimensión cognitiva, vemos que está ahí puesto, ¿no? Adquirir conocimientos sobre el medio ambiente y comprender las interrelaciones entre los seres vivos y su entorno, ¿ok? Explica ahí que esta dimensión también implica comprender los conceptos básicos de la ecología, ciclos biogeoquímicos, cadenas tróficas, funcionamientos de ecosistemas, ¿ok? Esta dimensión cognitiva está más que todo ligada a la parte educativa, a la parte que nosotros tenemos que tener eh, como conocimiento, ¿ok? Debemos de enseñar. Esta dimensión nos enseña a que debemos de saber cómo enseñar, ¿no? Y este de saber enseñar está también comprendido tener los conceptos, o sea, los conceptos acerca de la enseñanza bien ligados y o sea, bien determinados en nosotros. Que estos conceptos sean únicos, no universales, pero que estén interrelacionados. ¿Ok? La dimensión afectiva habla sobre desarrollar la empatía hacia la naturaleza, valorando su importancia y sintiendo la preocupación por su deterioro. ¿Ok? Esta dimensión, como está explicado ahí, está explicado, implica cultivar el amor por la naturaleza, el respeto por la vida en todas sus formas y la sensibilidad hacia los problemas ambientales. Y por último, la dimensión conativa, que es estar dispuesto a actuar en favor del medio ambiente, participando en acciones de conservación, adoptando un estilo de vida sostenible, y que esta está implicada a la toma de decisiones responsables en el consumo de recursos, participación de acciones de conservación, en acciones de conservación, de reforestación, limpieza de espacios naturales, y el hecho de promover la sostenibilidad en la vida cotidiana. Ahora, ¿cómo integramos estas tres dimensiones o cómo nosotros podemos ver estas tres dimensiones en el caso de la enseñanza, en el caso de ver a nuestros niños, de explicarles cómo funciona esto? Primero tenemos que entender que estas tres dimensiones, están ligadas, están relacionadas. Una no puede vivir sola sin depender de la otra.
¿ok? Y entre las tres se refuerzan mutuamente. ¿Por qué? Por ejemplo, no basta con tener un conocimiento sobre el medio ambiente y yo no desarrollo una conexión emocional con la naturaleza. O, por ejemplo, yo no puedo tener una conexión emocional con la naturaleza si yo no conozco acerca de la naturaleza. O, por ejemplo, no tengo una disposición de actuar para la protección de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? A nuestros niños tenemos que hacerles ver que estas tres dimensiones son importantes. Yo debo conocer sobre la naturaleza, debo saber, debo tener los conocimientos bien arraigados sobre la naturaleza y sobre las cosas relacionadas al medio ambiente, especificado ahí, pero a la vez tengo que tener esa conexión con la propia naturaleza, con todas las dimensiones que están ligadas a la naturaleza. Y es algo de lo que hemos hablado anteriormente acerca del vínculo que se tiene de los saberes ancestrales. Y además, nosotros también tenemos que tener una participación social dentro de la disposición que se tiene para la parte natural o los recursos que se puedan tener. ¿Qué pasa? Yo puedo, me gusta ser voluntario. A nuestros niños hay que también darles a entender que el voluntariado es una forma muy bonita de entender la naturaleza y de ver cómo podemos actuar a favor del medio ambiente. ¿Ok? Entonces, queda ligado el hecho de que estas tres dimensiones deben de ir de la mano y que la educación ambiental debe abordar estas tres dimensiones de una manera integral, como le hemos dicho. Fomentamos la conciencia ambiental, conocimiento de conciencia ambiental y que todo esto se traduzca en acciones concretas y que nuestros niños puedan entender estas acciones. ¿Ok? Eh, Estos son los puntos importantes a los que quiero llegar también. Hablando, ¿no? De que existen diferentes tipos de niveles de conciencia ambiental, eh, quizás en algunos, vamos a llamarlos algunos alumnos o algunos de nuestros niños pueden tener un conocimiento básico o un conocimiento avanzado acerca de este tipo de estos niveles de conciencia ambiental. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En algunos, por ejemplo, el conocimiento puede ser mayor, pero quizás la parte emocional no puede ser tanta y la parte de acción social puede ser menor, ¿ok? No diferenciemos, o sea, no los cataloguemos dependiendo de qué tanto conocimiento o qué poco conocimiento o qué tanta voluntad o qué poca voluntad tengan al momento de relacionarnos con la parte ambiental. Tengamos que tener en cuenta lo que les he dicho, que tengan estas tres dimensiones bien arraigadas en nuestros alumnos y que cada uno pueda desarrollar una conciencia ambiental única y crítica dependiendo del nivel que tenga. ¿Ok? Ahora, he puesto estos dos puntos porque son importantes. A nuestros alumnos a veces se les enseñan o se les hace conocer días importantes para nosotros. Por ejemplo, aquí en el Perú se tienen el día del trabajo, el día del campesino, que se le llama acá, o este tipo de días, ¿no? Pero ¿por qué no hacerles conocer, como nosotros como docentes de biología a nuestros alumnos, el Día Internacional de la Educación Ambiental, o el Día Internacional, por ejemplo, hay un Día Internacional del Agua, que no muchos de los alumnos se conocen, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas, aunque no lo crean y pueda sonar tonto en algunos casos, también forma conciencia ambiental. ¿Por qué? Porque se va generando año, como algo que ellos profundicen y que sea como un fundamento en su educación. Entonces, esto les va a permitir, ¿qué cosa? A nuestros estudiantes comprender alguna problemática. Día Internacional de la Educación Ambiental. Ojo, ese día, claro, van a hacer cosas relacionadas al medio ambiente, van a plantar árboles, van a hacer el cuidado del agua, vamos a ver cómo se cuidan algunos tipos de ecosistemas, algunos tipos de ecosistemas, etcétera, 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 ¿no? Pero ¿qué pasa? Al año siguiente lo van a entender y van a saber, uy, miren, el 26 de enero, yo sé que es el Día de Educación Ambiental, o el tal fecha, ¿no? Yo sé que es el día, en el caso de Bolivia deben de tener también días específicos, el Día del Agua. Entonces, este tipo de cosas las van a ir guardando cada año que vaya pasando y se les va a formar, o sea, es una construcción educativa, ¿no? Y va arraigada a una problemática, y es la problemática que ellos van a tener, es una problemática, este, es una problemática ambiental sobre todo. ¿Por qué? Porque ya no te van a cuestionar este tipo de cosas. Simplemente las van a entender y van a saber cómo actuar y esto va a ir de generación en generación. A sus hijos le dirán lo mismo y va a ir pasando. ¿Y qué va a pasar? Esta enseñanza va a estar cumplida. Y ya promovimos la participación.
de esto. Entonces, ya promovimos la participación de nuestros alumnos al momento de que generen este conocimiento, y este conocimiento va a ir, como les he dicho, de generación en generación, y lo hemos solucionado. Esto se hace muy poco en los colegios aquí en el Perú, y espero que ustedes en Bolivia, a partir de ahora, puedan empezar a utilizarlo un poco más. ¿Ok? Y el segundo es un tema que les quería hablar acerca de es un paper que yo estuve revisando, y es una estrategia pedagógica muy interesante que se ha tenido para hablar sobre esta conciencia ambiental. Y es, por ejemplo, un trabajo de investigación que se llama Una estrategia pedagógica de generación de conciencia ambiental mediante plantas ornamentales y medicinales. ¿Qué han hecho en este caso? Lo que han hecho es utilizar plantas medicinales para separarlas como si fuese un cuadro grande, ¿no? Y el lema que tenían era gestionando, ando, reciclando, transformando y cultivando. ¿Qué hacían? Plantas medicinales y ornamentales las clasificaban por su importancia, las catalogaban por el carácter que tenían, las formas que tenían y cómo estas afectaban a nosotros como seres vivos. Entonces, se dan cuenta que pequeñas cositas, pequeñas estrategias que se tienen a nivel de pedagogía, nos pueden ayudar a que nuestros niños conozcan de este tipo de cosas, ¿no? Y esto nosotros, por favor, de tenerlo, debe ser como un padre nuestro en nuestra vida. Debemos de saber de que debe ser algo que tengamos que o que tengamos que llevar anualmente y sea importante como una forma de responsabilidad ambiental. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Entonces, continuamos. En el caso de la vinculación escuela-comunidad en proyectos ambientales, esto sí ya está ligado a un tema un poco más técnico, pero lo vamos a hablar igual. ¿Ok? Em, la vinculación de escuela-comunidad es esencial, en este caso en la educación ambiental que se tiene, ya que va a permitir en este caso a nuestros estudiantes aplicar los conocimientos que ellos tienen en un contexto un poco más real. ¿Ok? Estás llevándolo de una idea que se presenta en un salón de clases a un tema un poco más real. ¿Y cómo se va a llevar a esto? Promoviendo la participación de nuestros alumnos a nivel de la ciudadanía, solucionando problemas ambientales que tengamos en nuestro día a día o que se tengan en nuestras comunidades. ¿Ok? O sea, este tipo de soluciones pueden ser de cosas tan pequeñas o cosas un poco mucho más grandes que llevarían a un desarrollo, pues, de un proyecto, ¿no? En cosas pequeñas, por ejemplo, perdón, en cosas un poco más grandes, por ejemplo, hablar de proyectos ambientales que involucren a la propia comunidad, una reforestación de un área verde, un paseo para hacer este tipo de reforestaciones, no solamente para que se diviertan, o por ejemplo, hacer una jornada en la cual llevamos a nuestros niños, obviamente un poco más grandes, a hacer una limpieza de ríos, por ejemplo. ¿Por qué este tipo de ideas no las tenemos? ¿Por qué? Este tipo de ideas son las que nos generan un impacto positivo en el entorno. No solamente ayudamos al medio ambiente, no solamente ayudamos a nuestros ecosistemas, también ayudamos a nuestros niños a entender o sea, cómo tener una participación ciudadana positiva, ¿ok? Y esto hay que tenerlo muy, 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 muy en cuenta, ¿ok? Eh, hay que saber que la parte del aprendizaje basado en esta comunidad o en la vinculación de la comunidad va a brindar a nuestros estudiantes una forma auténtica, una forma de conexión muy única con este tipo de problemas ambientales que hemos hablado. Entonces, tenemos que ver estrategias de cómo nuestros alumnos, o sea, puedan utilizar o puedan hacer este tipo de cosas en la comunidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es fundamental dentro de estas estrategias? La comunicación. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una comunicación fluida entre las escuelas, entre los colegios y las propias comunidades, podemos crear estos espacios de participación ciudadana, ¿no? Como planificando, implementando proyectos, integración de saberes de los cuales ya hemos hablado, ¿no? La integración de estos saberes en los currículos educativos, ¿no? Podemos, por ejemplo, crear alianzas de la propia escuela con organizaciones comunitarias, como les he explicado, o formar una organización de eventos con estas comunidades, o que se pueda facilitar espacios de participación ciudadana. Y estos espacios y todo este tipo todas estas ideas
pueden ser estrategias claves para poder fortalecer esta vinculación. ¿Ok? Vamos a dar ejemplos. Le hemos dado al principio, lo podemos dar ahora. Una forma de planificación o de implementación de estos proyectos puede ser nosotros como escuela, nosotros como colegio, nosotros como profesores, ya no organizar simplemente paseos o salidas simples que estén ligadas a solamente el entretenimiento. ¿Qué podemos hacer? Utilizar una de estas salidas ligadas no solamente a la parte ambiental, sino también a la parte de participación. Vamos a un lugar que es una zona boscosa, un ejemplo, una zona boscosa, una zona que tiene ríos, una zona en donde podemos ver animales y podemos ver plantas diferentes. ¿Qué hacemos? Aparte del área de entretenimiento que los niños deben de tener comúnmente, podemos planificar nosotros tener, por ejemplo, como vemos en las imágenes, ¿no? Poner estantes o poner stands en donde podamos enseñarles a nuestros niños, nosotros mismos como docentes, qué especies podemos ver en este lugar, ¿no? ¿Qué especies podemos ver? ¿Cómo las podemos identificar? Por ejemplo, en la zona de los ríos, ver qué tipo de contaminantes hay en los ríos y hasta hacerlo un poco más práctico, porque a la actualidad existen formas bien sencillas de ver, por ejemplo, el pH, para nuestros niños de secundaria, obviamente, por ejemplo, el pH de los ríos, por qué estas especies de peces están aquí y no están en otros lados, eh, por qué el agua está saliendo de ese color o por qué las quebradas, cómo se forman las quebradas, de qué ríos provienen esta unión, hacia qué comunidades van, para qué funcionan estos canales que llevan a estas comunidades. ¿Se dan cuenta? Son pequeñas cositas que nosotros podemos integrar en este tipo de salidas o este tipo de estrategias comunitarias para que nuestros niños aprendan siempre y no solamente el conocimiento se genere en las aulas, sino también se genere de una manera real, como les he dicho, ¿no? Experiencias reales ligadas a conocimiento. ¿Ok? Perfecto. Esto es mucho, esto es más de lo que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, en la parte de los proyectos de reforestaciones, que se hace normalmente, ¿no? Pero que nosotros como docentes tengamos presente que esto se debe hacer anualmente siempre, siempre, bajo cualquier contexto, ¿ok? Y tenerlo en cuenta dentro de nuestras currículas, si están algunos directores ahí presentes, que pueda hacerse a partir de este año 2025, ¿ok? Que sería bastante, bastante importante e interesante para ustedes mismos. Ok, vamos a hablar ahora de las estrategias de la conservación de la biodiversidad desde la escuela. Este yo siento que es un tema un poco más ligado acerca de qué tanto conocimiento tienen nuestros niños acerca de la transformación, por ejemplo, como dice, no, la transformación de ecosistemas para el cambio de usos de suelo y la pérdida de hábitat son amenazas significativas para la biodiversidad. ¿Qué pasa? ¿Cuántos de nosotros como docentes hemos hablado acerca de nuestra biodiversidad en el caso de Bolivia o en el caso de Perú, de la biodiversidad que tiene el Perú? Hemos hablado acerca de cómo el cambio climático está afectando estas pérdidas de hábitat, de cómo, por ejemplo, el hecho de que hayan personas que vendan animales que están en nuestras Amazonías, que están en nuestra Amazonía o que están en nuestra zona tierra, que son especies amenazadas o son especies endémicas de la zona, y cómo esto está afectando al propio país o a la propia sostenibilidad de estas especies. No, yo estoy seguro que no, porque siempre se habla acerca de cosas un poco mucho más generales, relacionadas mira, si tenemos la costa, tenemos la sierra, hay este tipo de especies, estas especies no están, estas sí están, y hablamos de la biodiversidad de una manera muy general. Entonces, yo siento que sí podemos, nosotros a partir de los colegios, implementar estrategias para, por ejemplo, conservaciones de la biodiversidad y o sea, hacerle conocer a nuestros niños acerca de este tipo de cosas que existen. Dos de los puntos más importantes que yo he visto acerca de la generación de conocimiento es implementar proyectos de conservación y el segundo es fomentar, o el hecho de fomentar la participación ciudadana en el conocimiento. ¿Qué podemos hacer? Hace rato hablamos acerca de la vinculación de la escuela y la comunidad. Entonces, si lo llevamos a una manera real, ¿por qué nuestros propios niños no pueden interiorizar estos conocimientos y presentarlos en algunos lugares para las personas en general? ¿Ok? Sí se puede. Entonces, ¿a qué debemos de llegar nosotros como docentes? Podemos generar procesos de investigación anuales en donde entendamos o dejemos que nuestros niños, ¿qué pasa?
Agarremos a nuestros niños que hagan una investigación anual o una investigación semestral, como ustedes lo puedan determinar, y que esta investigación esté ligada a darnos o sea, un producto, ¿ok? Y que este producto, por ejemplo, esté ligado a algún tipo de proceso, ya sea un proceso de conservación, un análisis de estudio, por ejemplo, de cómo una especie endémica de Bolivia puede estar o puede conservarse de una mejor manera utilizando algún tipo de recurso, ¿no? O, por ejemplo, en la parte social, a nivel de participación ciudadana, hacer una investigación un poco más estadística, matemática, en donde se puedan observar números y esta que ellas los puedan presentar a la dentro de la propia ciudad, dentro de la propia comunidad, y que vean que ellos también están interiorizando este tipo de conocimientos y los están dando a conocer a los demás, ¿no? Proyectos docentes, importante, por favor, realizar proyectos de investigación siempre a nivel de medio ambiente, es importantísimo. No solamente nosotros estamos en las aulas para poder enseñar, para poder explicarles a nuestros alumnos cómo funciona la parte del ambiente y la parte ecológica, también podemos enseñarles a hacer investigación. Y esto es algo que creo que también tiene déficit en el Perú y en Bolivia debe ser muy parecido. Por favor, investigación. No solamente a nuestros alumnos los tengamos sentados en sillas viendo un PPT o haciéndolos escribir en las pizarras. Alentemos a nuestros niños a que también puedan implementar proyectos, a que también puedan ellos ser parte o puedan participar a nivel ciudadano de una investigación propia, obviamente pequeña, no tan compleja, pero que ellos puedan sentirse parte de este tipo de cambios. ¿Ok? Es importante. Ahora, vamos a hablar de dos cosas técnicas que nos han llevado, o sea, hemos hablado acerca de toda la parte educativa, toda la parte de cómo podemos ver la dualidad educativa ambiental, pero ¿qué pasa? Vamos a hablar de algo un poco más técnico. La gestión de los recursos naturales que se tienen y cómo deben ser estos implementados en los conocimientos a nivel educativo también. Porque aunque no lo crean, muchos, ay, disculpen, lo siento, se dejó de compartir. Deme un segundo, por favor. Un segundo. Discúlpenme. A ver, acá está. Me indican, por favor, si se ve. Creo que solamente se ve. A ver, voy a compartirlo de nuevo. Algo ha sucedido, no sé qué ha pasado. Ahora sí, se ve en pantalla completa, ¿verdad? Perfecto. Estábamos aquí, ok, en lo que es la gestión de recursos naturales. ¿Ok? Hemos hablado de que no solamente es importante tener el conocimiento a nivel educativo, sino también nosotros como profesores o como docentes conocer acerca de la gestión de estos recursos. ¿Qué entendemos nosotros por esto? Que obviamente, como dice ahí, la gestión de recursos naturales va a implicar la administración responsable de recursos, puede ser agua, puede ser suelo, o puede ser bosque, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Para asegurar su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras. ¿Ok? Eh, Entender los conceptos de agua, suelo, bosques, ustedes ya los conocen, son conceptos muy básicos que ya se tienen o que son importantes en nuestro conocimiento del día a día. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros no entendemos que la gestión de estos tres componentes es muy importante y está interconectada. ¿Qué pasa? El proceso de deforestación. Vamos a poner un ejemplo. El proceso de deforestación. ¿Qué está pasando? El proceso de deforestación afecta disponibilidad de agua y también de fertilidad de suelo. Otro, la contaminación del agua. La contaminación del agua puede afectar salud de los bosques y también productividad del suelo. ¿Ok? Entonces, vemos que está interconectado y tenemos que entender que es fundamental adoptar enfoques integrados para la gestión de estos recursos y que puedan considerarse también interdependencias entre los diversos ecosistemas que se tienen. Perú y Bolivia comparten muchos ecosistemas muy parecidos. ¿Ok?
Entonces, hay que entender de que la gestión sostenible de estos recursos implique una forma de ver esta diferenciación de ecosistemas para nosotros, ¿no? En la gestión de recursos naturales. Eh, ya, esto ya lo hablé. A nivel de los recursos naturales, hay que entender algo y es que eh, la mejor conceptualización de esto es que nosotros como docentes le hagamos entender a los alumnos de que uno no puede ir o no puede implicar la anulación del otro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la generación de canales para poder nosotros procesar algunos tipos de alimentos en chacras, no puede ir de la mano, por ejemplo, con el desvío de cauces de ríos. ¿Por qué? Porque estaríamos dañando un recurso a favor de otro recurso. ¿Ok? Y viceversa, puede suceder lo mismo con lo en el caso de los recursos a nivel de suelo, con los recursos a nivel de agua, con los recursos a nivel de bosques, con los recursos a nivel de aire o de hábitats en general, ¿no? Entonces, gestión sostenible, eh, buenas planificaciones, que ninguno de ambos se tache por el otro, por encima del otro, sino que vayan de la mano. ¿Ok? Y el otro tema que quería ver también, que es algo importante y que asumo que les puede interesar, que es un añadido ya a lo que hemos hablado anteriormente, es esto del mejoramiento de cultivos y la producción de alimentos, en el caso de la biotecnología. ¿Ok? Hay que entender un punto y es que la biotecnología agrícola, la conceptualización de biotecnología agrícola es la aplicación de técnicas y herramientas de la biotecnología para mejorar cultivos y la producción de alimentos. ¿Ok? Esta disciplina biotecnológica ya tiene mucha historia. Viene de años, de años, de años, que abarcan, o sea, estamos abarcando de técnicas súper tradicionales para la selección y domesticación de plantas y animales, de muchos años, y que ha ido evolucionando hasta nuevas técnicas modernas, ¿no? Que estamos hablando de la parte de ingeniería genética, ¿ok? Hablando de la parte técnica, nosotros tenemos que entender que la biotecnología agrícola ha generado muchos avances significativos en el desarrollo de cultivos, sobre todo cultivos resistentes, ¿no? Que estén ligados a resistencia a plagas, a enfermedades, que tengan mayor valor nutricional o quizás en algunos casos menor valor nutricional, dependiendo de lo que se necesite. Eh, y también, por ejemplo, para el uso de biofertilizantes, herbicidas ecológicos, perdón, y algún tipo de afección para los animales, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos encontrar ejemplos dentro de la biotecnología agrícola? Es que esta biotecnología agrícola también puede mejorar el rendimiento de tolerancias al estrés de algunos tipos de cultivos, ¿ok? O podemos nosotros generar con este tipo de biotecnología también resistencias a sequías, a salinidades, a tener cultivos con mayor contenido nutricional, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver esto de la biotecnología agrícola con todo lo que hemos hablado anteriormente? Ustedes se han percatado de que la biotecnología agrícola está ligada es una forma de ver cómo la tecnología, la parte de los cultivos que está ligado al ente sociocultural, el uso de las propias personas que han estudiado acerca de este tipo de biotecnología, como todo esto se hace como una bola de conocimiento, ¿no? A nivel tecnológico, en donde nosotros podemos ver que podemos modificar el futuro de este tipo de cosas. Podemos modificar el futuro de los cultivos, podemos modificar el futuro de la parte agrícola. Y se va dando día a día. Tenemos cultivos mejorados, tenemos cultivos con mejores cantidades nutricionales, tenemos cultivos en donde nosotros, a pesar de que podamos tener, por ejemplo, una extinción masiva, van a haber cultivos que justamente por estas mejoras genéticas puedan pasar este tipo de extinciones masivas y puedan seguir teniéndose a lo largo de muchos años. ¿Ok? Y por último vamos a hablar acerca de la biodiversidad y cultura, que ya creo que es una forma de condensar todo lo que ya hemos visto anteriormente, que la diversidad cultural es esencial para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Diferentes culturas, diferentes conocimientos, prácticas únicas que contribuyen a manejos sostenibles de recursos naturales. Hay algunas prácticas en el Perú que se mantienen igual, algunas prácticas en Bolivia que se mantienen igual, pero normalmente lo que solemos hacer es este tipo de choques culturales, algunos conocimientos que se tienen allá acerca de algún tipo de planta, algún tipo de animal,
que se conoce cómo se cría, de qué forma se cría, cada cuánto se cría. Se va de de boca en boca, va de mano en mano, y este tipo de conocimientos van abarcando mucho más campo cada día, ¿no? Puede ser entre Bolivia y Perú, quizás en algunos casos va más al norte, en algunos casos va más al sur, ¿ok? Entonces, simplemente es entender que la relación de la sociedad, o sea, el hecho de nosotros relacionarnos con los demás, por ejemplo, haciendo este tipo de ponencias, ¿no? Nos hace entender mejor qué es lo que están viendo del otro lado, qué es lo que están viendo las personas que están lejos a donde nosotros estamos, cómo lo están viendo. ¿Hay nuevas cosas que implementar? Sí las hay. ¿Hay nuevas cosas que ver? Hay nuevas cosas que ver. ¿Qué tenemos que entender de estas? ¿Las podemos aplicar o no nosotros? Sí las podemos aplicar, no las podemos aplicar. ¿De qué forma las podemos aplicar? ¿Ok? Entonces, hay que entender esto siempre, por favor, estimados docentes. Nosotros somos las únicas personas que podemos y que somos, nosotros vemos por el futuro de nuestros niños. Solo nosotros, no, está en casa también, pero nosotros como educadores tenemos que ver por el futuro de nuestros niños. ¿De qué forma los podemos educar? ¿Podemos mejorar este proceso educativo? Sí lo podemos mejorar. Podemos mejorar una forma de ver, podemos mejorar la forma en la que nuestros niños ven la parte ambiental, sí la podemos hacer, como les expliqué anteriormente. Entonces, aquí está la parte de la conclusión a la cual voy a llevar esto. ¿Cómo? O sea, y es algo que algunos dirán, ¿no? Entonces, de todo lo que usted nos ha hablado, ¿cómo yo puedo enseñarle, cómo puedo enseñar biología en este siglo XXI? ¿Y qué debo enseñar en biología en este siglo XXI, en este siglo de las tecnologías, en este siglo de las sillas, en este siglo de las nuevas formas que se tienen de enseñar? Yo siento que para esto la respuesta está en cada uno de ustedes. Nosotros hemos visto que la integración de las TIC, de las CIAs, transforma cómo nuestros estudiantes aprenden, transforma cómo pueden tener un abanico de posibilidades en donde ellos puedan personalizar su propio aprendizaje. Pueden visualizar, visualizar procesos complejos y este tipo de procesos complejos ellos entenderlos de una manera diferente, ¿no? Pero todo lo demás está ligado a cómo nosotros, ustedes, yo y todos los que estamos ligados al campo de la biología, les podemos enseñar. ¿Ok? Bien, por favor, es crucial la forma en la que nosotros vamos a abordar este tipo de desafíos. Queremos utilizar tecnologías, aprendamos sobre estas tecnologías, tengamos un poco más de conocimiento, investiguemos, démonos el tiempo de poder ir más allá de lo que ya se conoce, no siempre quedarnos en el límite, podemos ir más allá. Yo quiero que mis niños conozcan más, voy más allá, me dedico a investigar más tecnologías, más sillas que me ayuden, utilizo estas sillas en mi día a día, en mis aulas de clase, y este tipo de cosas van a ayudar a nuestros niños. Yo estoy seguro que los van a hacer. Estoy muy seguro que los van a hacer. Entonces, en una forma de terminar esto es que yo los invito a reflexionar acerca de las ideas que se han presentado en esto y considerar cómo estas ideas van a poder contribuir a la integración cómo se van a integrar en sus dictados de clases, y cómo ustedes lo van a poder integrar en su propia currícula y lo van a querer hacer. Entonces, y cómo también pueden colaborar entre ustedes como docentes, ¿no? En este tipo de conocimientos. Hey, Pepito y Juanita, dos amigos, son docentes. Mira, yo conozco acerca de esta tecnología, mira, la averigüé por, no sé, me salió por ahí recomendado. Y mira, ayuda a que nuestros niños conozcan acerca de las plantas endémicas de Bolivia. Oye, qué chévere, mira, me parece súper. Lo voy a aplicar explícame cómo funciona. Lo voy a aplicar en mis clases para que mis chicos puedan entender. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas, por favor. Hay que reflexionar, hay que saber que son importantes y, sobre todo, que esto no entre por aquí y entre y salga por allá. Apliquémoslo, docentes. Es importante. Y eso sería todo, estimados docentes. Espero que sea para ustedes una forma de verlo y de entenderlo mejor. Excelente, excelente, muy lindo, realmente muy interesante, muy útil. Queridos maestros y maestras, por favor, adelante si tuvieran alguna Sí, si consulta, tienen alguna alguna duda. duda, no hay Ujú. ningún problema. Yo puedo absolver cualquier consulta que ustedes tengan. No hay ningún problema. Adelante, adelante, queridos maestros y maestras. Solo tienen que habilitar el micrófono y ya pueden participar. Adelante. O también por el chat. La profesora Blanca dice, muy interesante su explicación.
Por acá leo un comentario que dice, ¿se puede identificar por ser nativas y endémicas? Sí, sí se puede. Ahora, vamos a hablar desde mi experiencia como biólogo. Normalmente, en algunos casos, nosotros eh, sí podemos determinar la diferencia entre endémico y nativo. Endémico es que solamente le pertenece al área de la, o sea, a la zona. Por ejemplo, si hablamos de Bolivia, es endémico de Bolivia porque no se, la especie, cualquiera que sea la especie, no está, eh, no se expande por otros lugares, simplemente está en la zona de Bolivia. Mientras que nativa es que la especie ha evolucionado desde, por ejemplo, Bolivia y esta especie se ha expandido por Latinoamérica. Esa es una diferencia que se tiene que tener en cuenta. Endémico, que la especie está distribuida en una zona en específico. Nativo, que la especie nació en esa zona, pero ahora está distribuido en muchas más, ¿no? Por ver lo que decía en la pregunta, estimado Abraham. Excelente. Excelente. Licenciado Arturo Churqui dice, excelente la socialización planteada, Lic. Vamos, queridos maestros, ¿alguna consulta, alguna duda, algún aporte también, algún comentario? Adelante, por favor. Le digo que porque se molestan, carajo. Activó el micrófono sin querer, está, parece en una batalla. Vamos, vamos, profes, si alguien quiere participar, adelante, por favor. Profesora Doras de Ok, Pollo dice, mi pregunta es, si hay necesidad de enseñar la clasificación de clasificación botánica. botánica. Yo siento de que, para esta pregunta, estimada Dora, yo siento de que sí, no muchos colegios, o bueno, en general, no mucho se abarca el tema de botánica en, en las aulas, y yo lo hablo desde mi experiencia. Yo me formé botánico no desde el colegio, yo me formé botánico desde la época universitaria. Entonces, este, nosotros debemos de entender de que, por ejemplo, aunque no lo crean, la botánica es un área muy importante y muy relevante en nuestro día a día. Y sí, yo siento que sí es importante enseñar la clasificación de botánica, y es más, enseñar las clasificaciones actuales que se tienen de botánica. Muchos de nuestros profesores quizás no tienen o no saben acerca de este tipo de clasificaciones que hay y que van cambiando anualmente y en algunos casos hasta semestralmente, y para distintos tipos de especies botánicas, no solamente las que conocemos como monocotiledonias o dicotiledonias, sino hay diferentes formas de clasificación especificando quién es la persona que ha estudiado este tipo de clasificaciones. Entonces, sí es importante detallar quizás a nuestros alumnos esto, pero de una manera un poco más simple y haciéndoles entender cómo están clasificados, de qué forma están clasificados. Entonces, para mí, la respuesta más simple sería sí, es importante, pero hay que tener en cuenta de qué forma lo podemos nosotros presentar en las aulas de clase. ¿Alguna participación más? Adelante, por favor. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Sí, adelante, profesor Hola, Moisés. Adelante, adelante. adelante. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes al expositor, a todos presentes. Una pregunta. Dígame. He estado tratando de investigar algunas herramientas que pueda que haya interacción de estudiantes de una unidad educativa, por ejemplo, y Ujú, conectarme con estudiantes de otras unidades educativas de otros países. Claro, lo habitual sería tal vez una reunión de Zoom, pero no sé si hay ujú, alguna plataforma donde podamos tener una comunidad de profesores, estudiantes, donde podamos debatir. Alguna que otra he estado investigando, pero no he visto que es algo muy accesible, ¿no? sí. Entonces, no sé si habría la manera, porque es bueno hacer una comunicación a veces, no solamente desde como docentes, desde nuestro grupo, desde nuestro sector, sino también interaccionar, como usted decía, con la comunidad, con instituciones, pero también abrirnos un poquito más allá
comunicarnos con otras culturas, Ujú. con otras formas de pensar de otros estudiantes, de Sí, otras ciudades y demás. No sé si podría tal vez darnos algunas sugerencias al respecto. Gracias. sí, claro, claro, ¿cómo estás, Moisés? Eh, Mira, como yo había explicado, yo creo que las herramientas más comunes que se tienen y las que siempre se han usado son estas del Zoom, estas las del Google Meet, ¿no? Pero como tú dices, una forma de integración, yo creo que algunas aplicaciones que se puedan encontrar serían, eh, uy, disculpa, unas aplicaciones yo creo que se podrían encontrar para este tipo de casos que tú nos presentas, son foros. Existen foros en línea y también creo que existen aplicaciones tipo foros en donde te permiten, por ejemplo, tú plantear una pregunta que tú tengas acerca de un tema y hay personas de, pues, vamos a hablar del otro extremo del planeta que te podrían contestar a este tipo de cosas. Pero ahí hay un detalle, que no se tiene una aplicación específica en la que tú sepas que esta información es verídica, ¿ok? eh, la mejor forma serían foros, por ejemplo, relacionados a foros científicos, este tipo de pase de información, por ejemplo, que se tienen por correos en algunos casos, ¿no? Tú le escribes, tú has revisado un paper que tú consideras que es interesante para ti, pero quieres saber un poco más acerca de cómo el autor o cómo la persona que desarrolló este paper quiso o utilizó su metodología, ¿no? Utilizó algún tipo de cosa que tú consideras importante. Entonces, vas, por ejemplo, y vas y le escribes un correo y le pides una respuesta. ¿Qué pasa? En este caso, en algunos casos estos correos pueden durar o sea, los correos que se envían pueden ser devueltos meses después, semanas después, si tú quieres informaciones, o sea, tú quieres respuestas inmediatas. Entonces, para este tipo de respuestas inmediatas, aún a la actualidad no se tiene algo ya marcado. Por ahí vi que alguien puso Discord. Sí, el problema está que esto funciona para algunos que sean docentes o para personas relacionadas a ciencia jóvenes. ¿Qué pasa si yo quiero hacerle o hacer que un investigador que ya es mayor de 60, 70 años utilice el Discord? Se me va a hacer un poco más complicado. Entonces, ahí también hay que tener o hay que ver cómo nosotros llegamos a este tipo de cosas, estimado Moisés. Si yo quiero trabajar, yo quiero tratar con estas comunidades, por ejemplo, que son un poco más jóvenes, comunidades de científicos jóvenes, o sea, científicos estamos hablando de personas entre los 20, 30, 35 años jóvenes que ya conocen acerca de estas tecnologías, pues sí, por ejemplo, podemos usar el Discord, podemos usar foros en donde nos puedan responder, aplicaciones aún no se tienen para esto, pero podemos utilizar este tipo de cosas, ¿no? En cambio, para personas un poco más, vamos a hablar que todavía no tienen el conocimiento de tecnologías bien determinado y aún les cuesta, yo creo que los correos electrónicos serían una forma un poco más sencilla de verlas, ¿no? No sé si ha respondido eso a tu pregunta, Moisés. Espero que sí. Sí, está bien, gracias. Bueno, también hay muchos colegios, en algunos tal vez particulares en especial, Ujú. que tienen conexiones con otros países, hacen intercambios incluso de estudiantes, así como en Sí, universidades. Y esto un poquito he visto que les abre ciertos campos, incluso hasta la forma de razonamiento, análisis de varias realidades y yo decía, pero otros que no tienen esas posibilidades, tal vez exacto, buscar espacios, ¿no? Y se podría, exacto, como usted dice, hacer un grupo, tal vez, pero comenzar tal vez por nuestros contextos cercanos, ¿no? Tratar de hacer exacto. intercambios. Moisés, justamente con respecto a lo que hablas, es lo que hemos hablado. Hay que nosotros generar el cambio. ¿Qué pasa? No hay una aplicación en la que permita a nuestros propios alumnos de comunidades obtener ese tipo de conocimientos de lugares más alejados. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? ¿Por qué no nos juntamos nosotros como docentes, leemos un poco más, nos empapamos el tema y trabajamos en eso? Entonces, esa sería una manera de ver, por ejemplo, lo que hemos visto en la ponencia, aplicarlo en la vida real. Eso es importante, Moisés. Y sí, es muy interesante lo que dices. Gracias, gracias por esa respuesta. Adelante, si hay alguna otra participación más, ya vamos cesando nuestro tercer día de Encuentro Internacional de Biología. Adelante, por favor, maestros.
Claro, tienen. Eso es permitido. Y eso te va a decir. Ya. Bien, creo que nadie más. Bueno, linda jornada, linda experiencia, estimado Fabris. Yo he aprendido también bastante. El tiempo realmente es corto. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, prácticas de inteligencia artificial, sería Sí, realmente se puede. impresionante. Ajá, sería Ya, realmente ya, muy mira, Abraham, discúlpame que te cortes. Ya, si en algún momento se puede dar se da la oportunidad, no habría ningún problema. Podemos armar un curso, si quieres, para ver este tipo hablamos de estas sillas relacionadas a la parte ambiental y excelente. estas tecnologías en la parte ambiental. Entonces, podemos ver cómo funcionan, ¿no? Claro, Ahorita hemos claro. hablado a nivel general de que son importantes, pero también hay una forma de ver cómo funcionan, de qué forma funcionan. Y pues trabajarlas hasta el 100% como dicen, hasta exprimirles todo el jugo y poder trabajarlo con nuestros niños. Fabuloso, fabuloso. Entonces, quedamos para poder coordinar y poder también brindar esta información súper valiosa a nuestros queridos maestros. Muy bien, vamos cerrando entonces. Agradecerte esta oportunidad, estimado Fabris. Qué lindo. Ujú. Hemos llegado a conocer la institución, hemos llegado a ver también el trabajo, ¿no? Muy interesante realmente y por eso justamente también te hemos invitado. Creo que hemos quedado bastante satisfechos, ¿no? Con la ponencia. Quisiera pedirte, por favor, que tu contacto, bueno, cuando nosotros compartamos lo que es la grabación, etcétera, Sí, sí, sí. las diapositivas, si fuera posible también, para que ellos puedan repasar. Sí, sí, estimado Abraham, no hay ningún problema si lo envío por acá por el chat general para que lo puedan tener. Sí, sí, por favor, por acá Perfecto, perfecto, y perfecto. también al WhatsApp, si fuera posible, y vamos a compartir todo eso con ellos. Pero lo que le indicaba era el contacto. De pronto Ah, algún ya. maestro pueda querer Sí, claro hacer que sí. alguna consulta. Claro que sí. La Claro profesora que sí. Blanca dice, sería bueno otro taller sobre las IAs, gracias a los que hicieron posible este taller y a los que compartieron sus conocimientos. Ya, perfecto. Entonces, estaríamos... Perfecto, ahí les estoy dejando mi correo. Si tienen Ah, alguna duda ahí acerca está. de cómo Fabriz es Torres Díaz, arroba Gmail, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Cualquier cosa que necesiten, alguna cosa relacionada a esto que hemos dicho de las tecnologías, una duda, no se preocupen, Excelente. yo los puedo estar contestando, ¿no? Excelente, estimado Fabriz. Excelente. Marisabel dice, sí, por favor, otro taller, si se puede armar un grupo de maestros de biología. Fabulosísimo. Claro que sí. Nuestro mayor agradecimiento entonces, estimado Fabris. Vamos a ir cesando y vamos a pasar a la parte ya más administrativa. Tu despedida. Adelante, Fabris, por favor. Gracias. Bueno, espero que, como les he dicho, estimados maestros, docentes, directores, todos los que están relacionados a la parte educativa, entendamos que las tecnologías no están para restarnos, están para sumar. Utilicémoslas, indaguemos, investiguemos nosotros mismos y utilicémosla con nuestros alumnos, como les estaba diciendo, ¿no? Y agradezco a Abraham y a Psicoeducativa por haberme dado la oportunidad de explicarles un poco de esto, ¿no? Un poco de lo que sé, un poco de lo que vivo en mi experiencia de día a día como biólogo. Excelente. Muchísimas gracias, Fabris, entonces. Muchísimas y hasta una siguiente oportunidad. Gracias, gracias a todos.